Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con esta meditación sobre los sacramentos y estamos un poco amplificando lo del sacramento del orden que hemos explicado a base del Catecismo de San Pío X. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos un poco qué es el sacerdocio cristiano, católico, y qué dicen las almas nobles y santas acerca de esto. Cuando el santo sacerdote Padre García Herreros, gran apóstol de Colombia, cumplió sus 50 años de sacerdocio, escribió estos recuerdos: llegado a la cumbre de mi sacerdocio, permite Señor que te dé las gracias. Gracias, Señor, por lo que ambicioné. No pude anhelar más ni alcanzar más. Soñé con ser sacerdote y lo fui. Soñé tomarte en mis manos y te tomé temblando. Soñé saborear tu sangre y la saboreé embriagado de emoción. Soñé hacer tus veces ante los fieles y lo fui feliz. Soñé Cristo porque me dice soñar y me dice realizar. Que mi frase preferida sea hasta el fin: gracias, Señor, de haber sido un sacerdote según tu corazón. Se lee en un manuscrito muy antiguo, de 1000 años. El sacerdote dice: el sacerdote debe ser a un tiempo grande y pequeño, sencillo y natural, como de origen campesino. Lo que fue San Pío X, de hecho, Santo Cura de Ars, San Juan Bosco. Héroe en el dominio de sí mismo, fuerte dominador de sus propios deseos. Un pecador a quien Dios ha perdonado y se dedica a obtener el perdón para muchos otros. Servidor humilde para los tímidos y los débiles, que sepa inclinarse ante los pobres, mendigar a favor de ellos y sus manos estén siempre abiertas para dar. No hay nada tan horrible que un sacerdote avaricioso, codo. Que tenga el sacerdote un corazón de madre para con los enfermos, la sabiduría de un anciano y la sencillez de un niño. Que su pensamiento se dirija siempre hacia el cielo que nos espera, pero sus pies estén bien firmes en la tierra. Que sea paciente en el sufrimiento y siempre lleno de alegría. Ese es el buen sacerdote, decían los santos del pasado. Decía también Santo Agustín: cada año en el día de mi ordenación sacerdotal me dedico a meditar en la grandeza del sacerdocio y a darle gracias a Dios. San Francisco de Sales añadía: cada año en la fecha de mi ordenación de sacerdote solemnizo ese día con todo mi afecto, porque me recuerda la fecha en que fui consagrado a Dios y recibí el mayor de los honores y la más grande de las responsabilidades. En dicho día me consagro de nuevo al Señor y hago misa de acción de gracias. Otro santo sacerdote, igual casi que el santo cura de Ars, el padre Chevrier, apóstol de Francia, que llevó a la santidad a muchos sacerdotes, decía: el sacerdote tiene que ser un hombre devorado, comido, masticado por los demás, ser buen pan para los demás. Todos deben tener derecho a devorarle su tiempo, sus cualidades para convencer y convertir, sus bienes materiales y espirituales. Tiene que ser un hombre despojado y crucificado. Sus 3 grandes polos de imitación deben ser el pesebre, el calvario y el sagrario. Esto decía este santo sacerdote Chevrier. Se escribe C-H-E-V de Victoria, R-I-E-R. Chevrier en francés. Otro caso: sacerdotes mártires. En el siglo XX, en la persecución religiosa de México, fueron martirizados muchísimos sacerdotes por la tiranía del gobierno anticristiano de Calles. En 1936, el gobierno comunista de España mandó asesinar a 13 obispos y 4.000 sacerdotes. Esta gente que habla tanto de derechos humanos, y considera como conejos a los demás, ¿no? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué injusticia! Un católico que tiene una imagen, esos comunistas, y bien lo hicieron pedazos, lo dieron a los puercos para que lo comieran. ¡Qué injusticia!
sacaban los cuerpos de los cadáveres y jugaban fútbol con la calavera de los difuntos católicos. ¡Qué injusticia! Esos son de derechos humanos, progresista, bárbaros más bien. En Ucrania los sacerdotes fueron enviados a Siberia por los comunistas de Stalin y casi todos murieron en el destierro. Cuenta Santa Teresa que ella vio un día al ir a comulgar que alrededor del sacerdote celebrante estaban varios demonios. Dios mío. Con esto se dio cuenta de que ese pobre sacerdote estaba en pecado mortal. Otro día vio que el sacerdote que llegaba a celebrar tenía el alma muy negra. Se acercó después a él y le dijo: Padre, usted está en pecado. El otro se disgustó mucho al principio, pero después estalló en amargo llanto y le pidió: ayúdame a conseguir un sitio lejano donde pueda librarme de una mala amistad que me hace pecar. La santa le consiguió puesto en un monasterio retirado y a los 3 años murió muy convertido y transformado. Esto se lee en la vida de Santa Teresa de Ávila número 38. Otro ejemplo: un pobre viejo de mi barrio vino a confesarse y comulgar después de 40 años en que no lo hacía. Mis visitas frecuentes a llevarle la Eucaristía a su esposa enferma lo movieron a ello. Una señora me llamó a ver si la puedo instruir en nuestra religión católica y dice que la conmovió el día en que su hijito estuvo a punto de morir, yo estuve a su lado consolándole y ayudándole. Un joven de 17 años empezó a venir a misa cada domingo y comulgar, desde que cada mes voy a su casa a llevar la comunión a su madre paralítica. Esto lo dice el padre Leo XIII. Otro caso, San Juan Bosco. San Juan Bosco, al sentir las señales de admiración del pueblo hacia él, exclamaba emocionado: demos gracias a Dios que aún permite tanta fe en el pueblo, como se respeta todavía la dignidad sacerdotal. Si don Bosco no fuera sacerdote, ¿quién pensaría en él? Nadie. El santo obispo de Brigard, recordando los favores de nuestro Señor, exclamaba: ¿cómo ama y cuida Dios a los sacerdotes? Es verdad, son otros Cristos en la tierra. El sacerdote es otro Cristo, Cristo en la tierra. Vemos en la Biblia, el profeta Zacarías capítulo 3, que dice que vio en visión: vi al sacerdote delante del trono de Dios y tenía vestidos muy sucios y Satanás lo acusaba. El ángel dijo: quítenle los vestidos sucios y póngale vestido de fiesta. Y se oyó una voz que decía: tu pecado ha sido absuelto. Si andas por mis caminos y cumples mis mandamientos, dirigirás mi pueblo y serás el número de mis amigos. Ojalá eso se cumpla en todos, en cada momento. Cuando Santa Teresita tenía 15 años, hizo una peregrinación desde su país, Francia, hasta Italia, a visitar al Santo Padre León XIII. En el grupo iban 160 sacerdotes. Todavía Francia era católica. La teología moderna no había invadido los seminarios, gracias a Dios. En aquellos 15 días de peregrinación, Teresita descubrió que los sacerdotes no son unos ángeles, como ella había imaginado, sino que son personas débiles inclinadas al pecado. Desde entonces se propuso dirigir todas sus oraciones y pedir la santificación de los sacerdotes. En sus 9 años que estuvo de religiosa, hasta su muerte a los 24 años, todas sus plegarias y sacramentos fueron para pedir por la santificación de los sacerdotes, y prometió que desde el cielo seguiría orando por ellos. Por eso los sacerdotes le tienen mucha devoción a Santa Teresita, y los que más le rezan y más leen sus escritos se conservan más fervorosos y más virtuosos. Sí, queridos hermanos, si un demonio ataca a un fiel, hay 10 y más que atacan al sacerdote. Por eso
Los que quieren tener estados laicos, sin Dios y sin religión, bien no saben que el ambiente como un poderoso corriente lleva a la perdición. Los que han laicizado los estados católicos y los obispos y cardenales y papas que estuvieron de acuerdo con esto, bien, estaban en las nubes. No han pensado que un ambiente lleno de microbios enferma a la gente incluso sana. Un gobierno, un Estado cristiano que favorece la fe, las buenas costumbres, las virtudes, bien, ayuda a salvar más almas que un Estado donde el bien y el mal no existe. Cuidado, estamos como estamos. ¿Por qué? Porque el ambiente ya no es cristiano. Y por eso los católicos no tienen derecho de votar por programas, por partidos que tienen programa anticristiano. Cualquier partido que permite cosas anticristianas, como por ejemplo el aborto, el homosexualismo, el divorcio, etc., no pueden votar por esta gente porque apoyan algo que es anticristiano. Otro ejemplo. En el campo de batalla un soldado está moribundo. Llama al médico: doctor, ¿me salvaré? No lo sé. Llama al coronel: mi coronel, ¿me salvaré? No lo sé. Llama al sacerdote. Se confiesa con él, recibe la comunión y le pregunta: Padre, ¿me salvaré? Claro que sí. ¿Y cómo lo sabes? Porque Jesús dijo a los sacerdotes: al que ustedes le perdonan los pecados, quedan perdonados. Y al que retiene, quedan retenidos. San Juan, capítulo 20, 22, 23. Así que usted ha quedado perdonado de 2 pecados. Y Jesús prometió: quien coma mi cuerpo y tendrá la vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Y usted acaba de recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. El moribundo exclamó: qué consolador es morir asistido por un sacerdote y expiró. Así es verdad. Otro caso. Un sacerdote se negaba a bajar por un camino estrecho, difícil, a auxiliar a un enfermo grave. Un campesino le dijo: baje, padrecito, que por ese camino suben los diezmos que le llevan a su merced. Los feligreses no querían al párroco y pidieron que lo cambiaran. El día en que se iba, les hizo un sermón acerca de esta frase de Jesús: yo me voy a prepararles un puesto. Después supieron que lo habían trasladado, era de capellán del cementerio. Sí. El santo fundador, Monseñor Builes, bendecía a Dios porque en su hogar se veneraba mucho al sacerdote y decía que a eso se debía en buena parte su vocación. Un sacerdote muy anciano repetía: todavía puedo obtener muchos éxitos, porque aunque ya no puedo ni predicar ni andar, sí puedo rezar, y con mi oración puedo conseguir muchas bendiciones del cielo para muchas personas. Y es verdad, una persona mayor, un sacerdote enfermo, ciego, aunque rezando rosarios, puede ayudar mucho, muchísimo. Un sacerdote que no haría otra cosa que celebrar la misa, bien, hace mucho bien a toda la humanidad. Y también cuidado, hermanos, aquí dice este monseñor: y yo debo mi vocación en gran parte porque había mucho respeto al sacerdote. Entonces cuidado, no hablar mal de los sacerdotes, Esto intoxica a los niños, puede causar su perdición. Cuidado. Un gran escritor describía así el sacerdote que más veneraba. Sus sermones reposan de anécdotas y están llenos de gracejos, su humor y caridad, la cual fluye mansa y humildemente la doctrina de Jesucristo, amable y atento, con la tenacidad de un héroe y con la alegría de un santo. Al verlo se sienten ganas de reconciliarse con Dios. No se queja por grandes que sean sus sufrimientos, siempre jovial, alegre, un alma de niño, con un corazón que casi no le cabe en el pecho, generoso, comprendedor de las miserias humanas, cuyos labios no conocen la amargura de las palabras duras y humillantes. Sí, un buen sacerdote que no regaña, o al menos corrige con prudencia, sereno, pacífico, prudente, severo consigo mismo, suave con los demás, con sermones estupendos por los gráficos y graciosos llenos de palabra de Dios, caritativos hasta dar su propia pan, corazón de oro, excelente compañero. Dan
dan ganas de ser sacerdote así. Queridos hermanos, un día un pobre vino a pedir ayuda a San Pío X, que era párroco, y como ya no tenía nada, entonces tomó la cacerola que estaba sobre el fuego cociendo papas, le dio las papas con la cacerola. El santo cura de Ars no tenía nada. Cuando venían los mendigos a pedir algo, decía: mire, vamos a hacer un contrato, deme este pan viejo que tienes y te doy ese nuevo que recibí. Su ayudante de aseo le escondía una camisa afuera, le escondía una camisa porque daba todo, hasta sus camisas, ¿no? Terminamos con estas anécdotas. A principios del siglo XXI se hizo una encuesta entre el pueblo acerca del sacerdote. Las respuestas fueron estas: ¿qué le gusta al sacerdote? La gente dijo que visita a los enfermos, ayuda en los estudios, reparte mercados, trabaja mucho, poco se da vacaciones, instruye, ora por el pueblo, aconseja en casos difíciles, recibe bien la gente. Y la gente pide por un enfermo, el padre no puede ir. No es normal. Los enfermos tienen prioridad, sobre todo si es enfermedad grave, para darles los santos óleos. Entonces, ¿qué no le gusta al sacerdote? Actitudes que escandalizan, respuestas duras, se aísla, grita, regaña, no se actualiza, no sabe predicar, manifiesta deseo de dinero, tiene preferidos, es pesimista acerca de la gente, descuidado con el templo y el culto. ¿Qué desean del sacerdote? Que demuestre mucha paciencia, elevación del alma, que demuestre cariño a los demás aunque estén equivocados para ganarlos a Cristo, que trate siempre con delicadeza a todos, que demuestre comprensión en los problemas y dificultades, que sea prudente al manejar las informaciones recibidas y que se muestre amigo de la gente, más bien padre, que se esfuerce por mejorar su genio, que predique más positivamente, pues no solamente hay cosas malas, sino también cosas buenas que deben escuchar. ¿Y qué debemos hacer por el sacerdote? Dar gracias por sus defectos y cualidades que los vuelven más comprensivos con los pecadores. Aguantar sus estallidas de ira, pues yo no tengo que aguantar sino a un solo párroco, y él tiene que aguantar a miles de feligreses. Darles demostraciones de aprecio y de caridad. Mis hermanos, en resumen, el sacerdote es otro Cristo en la tierra, tiene los poderes de Cristo y claro, debe también practicar las virtudes cristianas. El sacerdote no es un hombre como los demás, no es verdad, es el hombre de Dios, el hombre que tiene en su mano las llaves del paraíso, Por eso, dichosos los fieles que tienen sacerdotes que confiesan, porque el confesionario es donde las almas se liberan del pecado. Entonces pidamos al Señor que nos dé buenas y santas vocaciones. Les aconsejo de ayudar seminaristas, por ejemplo, ofreciéndoles libros de santos, pero libros buenos, cuidado, libros antiguos, porque en los nuevos a veces hay cosas que no son muy buenas. Por ejemplo, Monseñor Trochu, Vida de Santo Cura de Ars, es muy bueno, es excelente. Vida de Santo Cura de Ars, Vida de Don Bosco, Vida de Santo Ignacio, claro, Vida de Santo Padre Pío. Todo eso se puede ofrecer a los seminaristas, a los sacerdotes. También ofrecerles la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, sea la completa, en latín o español, si saben latín, si no en español, por ejemplo. Y también hay la suma resumida, muy buena en forma de catecismo, la suma teológica en forma de catecismo, y ofrecer libros de los santos. En libros antiguos dije, porque a veces en los nuevos hay unos comunistas de teología de la liberación, más bien un comunismo disfrazado que trastornan las cosas para trastornar la cabeza de estos pobres jóvenes. Esto no es correcto. No es correcto. Hemos pagado muy caro esta teología de liberación que no liberó nada, sí causó el caos actual.
Las sectas actuales son causa de las guerras civiles que tuvieron esos países de América Central, por ejemplo. ¿Y por qué? Y porque los curas, en lugar de hacer cristianizar, evangelizar, catequizar sobre las almas, se pusieron a hacer de políticos. ¡Qué desastre!, ¿no? ¡Qué desastre! Esto no se hace. Hay la política de Dios, salva las almas. Hemos visto, como dice Santo Cura de Ars, donde hay fe, hay caridad, donde hay caridad, hay tranquilidad y hay justicia. El cura que hace su deber de cura y bien abre la puerta hasta del bienestar económico. Que la Virgen Madre del Sacerdocio nos ayude. Amén.